Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. San Martín es una isla ubicada al noreste del Mar Caribe, es cercana a la isla de Anguila y está aproximadamente 300 kilómetros al este de Puerto Rico. La isla es de apenas 87 kilómetros cuadrados y se divide en un 60-40 entre la República Francesa y el Reino de los Países Bajos, pero en términos de población las dos partes son aproximadamente iguales. Para los viajeros habituales de cruceros, San Martín resulta un destino familiar por ser una de las paradas obligadas del Caribe en el puerto de Philipsburg, capital de la parte holandesa de la isla. Sin embargo, este destino se ha vuelto también bastante atractivo para los turistas suramericanos, gracias a la oferta de vuelos que parten desde la ciudad de Panamá. Según algunas fuentes, a esta isla llegaron más de 2 millones de visitantes en el año 2013, la mayoría en cruceros y otros a través de su aeropuerto internacional. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de esta interesante isla, que lo más probable es que hagan que te antojes de conocerla si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre ella. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. En el año 1493 Cristóbal Colón reconoció la isla de San Martín, la cual fue nombrada en honor a Martín de Tours, santo de la tradición cristiana. En su momento la isla era habitada por indígenas caribes. Posteriormente los holandeses ocuparon la isla en el año 1620 y comenzaron a explotar sus depósitos de sal, pero el territorio fue retomado por los españoles en 1633. No obstante, estos continuaron siendo acosados por los holandeses, por lo cual los españoles terminaron cediendo esta isla a holandeses y franceses, quienes se dividieron el territorio en 1648 según acuerdo del Tratado de Concordia. Número 2. Como ya te mencioné, la superficie de San Martín es de apenas 87 kilómetros cuadrados, de los cuales 53 están bajo soberanía de Francia y 34 bajo soberanía del Reino de los Países Bajos. Las principales ciudades son Philipsburg, capital del lado holandés, y Marigot, capital del lado francés. Por su parte, el terreno de la isla es montañoso con algunos picos importantes, siendo su cima más alta el Pic Paradis, en la parte francesa de la isla. Puedes consultar por las rutas de senderismo. Número 3. Philipsburg es la principal ciudad y capital de la parte holandesa de la isla San Martín. Esta ciudad históricamente ha tenido una gran importancia estratégica. Dos fuertes históricos en la ciudad dan cuenta de ello, Fort Amsterdam y Fort Wilhelm. En la actualidad la ciudad tiene un importante puerto de cruceros, por lo cual suele ser muy visitada por muchos turistas durante el año. El principal distrito comercial de la ciudad es Front Street, que se encuentra en el corazón de la ciudad. Número 4. Por su parte, Marigot es la principal ciudad y capital de la parte francesa de la isla. Originalmente esta ciudad era un pueblo de pescadores, pero durante el reinado del rey Luis XVI de Francia, quien construyó el fuerte de San Luis, la ciudad se convirtió en capital. Hoy en día este fuerte es el edificio más importante de la ciudad. Este está ubicado en una colina cerca de la bahía de Marigot y suele ser de gran atractivo turístico. Número 5. Bajo la clasificación climática de Köppen, San Martín tiene un clima de sabana tropical, con una estación seca de enero a abril y una estación lluviosa de agosto a diciembre. La isla fue golpeada fuertemente por el huracán Irma el 6 de septiembre del 2017, el cual ocasionó daños generalizados y significativos, estimados en más de 3.000 millones de dólares. Según una encuesta realizada por la Cruz Roja holandesa, más del 90% de las estructuras en la isla habían sido dañadas, sin mencionar los perjuicios económicos que supuso la disminución del turismo en la isla.
para mí es una tragedia para todo el mundo. Nadie, ninguna persona salvó de casa, de carro. Ya ahora estamos muy mal, honestamente. Número 6. La economía de San Martín se basa en el turismo, los casinos y las actividades bancarias, siendo el turismo la más importante con cifras de hasta 2 millones de visitantes por año, la mayoría provenientes de los Estados Unidos. El lado francés o norte de la isla es conocido por tener la mejor cultura gastronómica del Caribe, mientras que el sur es conocido por sus casinos, bebidas exóticas, joyas y vida nocturna. Por su parte, el florín antillano neerlandés es la moneda oficial en la parte holandesa de la isla San Martín, mientras que el euro lo es en la parte francesa. No obstante, el dólar estadounidense se usa comúnmente en ambos lados de la isla. Número 7. Culturalmente, el lado holandés de la isla San Martín es conocido por su festiva vida nocturna, sus playas, sus joyas, sus casinos y sus bebidas hechas con licores de guayaba a base de ron. Por su parte, el lado francés suele ser conocido por sus playas nudistas, su cocina y sus lugares de compras, incluidos los mercados al aire libre. Los idiomas más hablados en la isla son lógicamente el francés y el holandés, pero también el inglés, además de lenguas criollas como el papiamento. Número 8. El Aeropuerto Internacional Princesa Juliana es el principal aeropuerto de la isla caribeña de San Martín. Está ubicado en el lado holandés de la isla y es la principal puerta de entrada para las islas de Sotavento más pequeñas. Este fue clasificado por el programa Aeropuertos Más Extremos del canal History Channel como uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, pues tiene la peculiaridad que sus aviones vuelan a escasos 25 metros sobre la playa Mao, lo que resulta bastante atractivo para fotógrafos que desean capturar imágenes de grandes aviones a pocos metros sobre los bañistas. Sin embargo, el gobierno ha alertado constantemente del peligro de estar demasiado cerca al momento de la salida y llegada de las aeronaves. Número 9. La isla San Martín cuenta con más de 35 playas de uso público y dependiendo del gusto del visitante es bueno elegir adecuadamente qué playas se visitan, pues las playas que se ubican en el lado caribe de la isla ofrecen aguas más tranquilas, mientras que las playas que dan al océano Atlántico, como las de la zona francesa, son más propicias para los amantes de deportes acuáticos como el surf o el windsurf. Número 10. Ninguno de los dos lados de la isla San Martín forma parte del espacio Schengen, por lo cual se realizan controles fronterizos antes de entrar y salir de la isla, pero raramente hay controles en la frontera entre los dos lados de la isla. Esto debido a que en 1994 ambos países firmaron el Tratado Franco-Holandés sobre controles fronterizos, el cual permite realizar control de forma conjunta en los llamados vuelos de riesgo. Además, solo se admiten extranjeros que tienen permiso para viajar a ambos lados de la isla. Número 11. En la isla San Martín suele ser popular la leyenda de que para dividirse el territorio, los franceses y holandeses decidieron luego de una alegre velada que al día siguiente dos de los lugareños saldrían caminando desde un mismo punto en direcciones opuestas por el borde de la isla hasta volverse a encontrar y que allí se marcaría la línea divisoria. Al parecer el caminante francés había caminado más que su homólogo holandés, por lo cual le correspondió un mayor territorio. No obstante, los historiadores desmienten esta leyenda e indican que el reparto oficial se dio más por motivos económicos y a través de acuerdos oficiales.
14. En la isla San Martín se suelen consumir mucho tipo de bebidas a base de ron. Quizás el más popular y el más apreciado es el ron Madudú, el cual es producido por Madudú, una pequeña empresa familiar que lo produce hace más de 20 años. Este es un ron artesanal de gran calidad, que tiene sabores únicos y cuyas botellas originales son pintadas a mano por artesanos locales, lo que lo hace aún más llamativo. Número 13. Otro lugar bastante reconocido en la parte francesa de la isla San Martín es la Perfumería Tijón, la cual ofrece dos oportunidades únicas a los visitantes. Por un lado, poder adquirir la aclamada colección de las fragancias y productos para el cuidado de la piel de Tijón, y por el otro, la oportunidad de hacer su propio perfume o colonia, pues se ofrece una clase de 3 horas en la que se enseña a elaborar una fragancia. Número 14. Los apasionados de las actividades ecológicas pueden visitar la reserva de Lutry Farm, que es un complejo de atracciones al aire libre que fue construido en una de las plantaciones de azúcar que tuvo la isla. Es un lugar que mezcla ecoaventura, lujo relajado y una dosis de estilo caribe. Take me to my paradise. Take me to my paradise. Take me to my paradise. Y finalmente número 15. Por mencionar algunos de los principales representantes artísticos y culturales de la isla San Martín, podemos mencionar a la banda de música Joeways, al pintor impresionista Roland Richardson, a la bailarina y estrella de Broadway Nicole de Weber y a Lassana Sekou, poeta y escritor de cuentos. Orders to feeding empire from Middle Passage Hall held up of desire to Hollywood. We have been contesting. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.